Hola chicos, vamos allá con nuestro tercer vídeo de hoy por el momento, ¿vale? Hoy vamos a ver cómo resolver el comentario de una cliserie. La cliserie es el tercer modelo técnico de ejercicio que estamos repasando esta mañana. Como en todos los modelos técnicos, voy a repetirme otra vez, las respuestas hay que hacerlas desarrolladas. Hay que redactar diferenciando en distintos párrafos, pero sin utilizar ni guiones ni numeración. Una vez que esto ya nos ha quedado claro, lo primero que siempre os aconsejo es que empecéis haciendo una pequeña introducción. En esa introducción lo que vamos a hacer es explicar lo que es una cliserie. Algo así. Una cliserie es un gráfico en el que se representa distintos pisos de vegetación que varían en función de la altura. Un escalonamiento de vegetación causado por la diferencia de altura. Como mejor os guste, como os salga en ese momento, no tenéis por qué utilizar las mismas palabras, pero que sepáis de lo que estamos hablando. Después de esa introducción, lo que vamos a hablar es qué es lo que causa ese escalonamiento en la vegetación. Igual que la introducción es siempre la misma para todas las cliseries, podemos utilizar un párrafo similar para explicar siempre las causas del escalonamiento de vegetación, porque siempre son las mismas. Y si recordáis, son tres. Hemos hablado de que según aumentamos en altitud, desciende la temperatura. Hay una diferencia de temperatura. Aumenta la altitud, disminuye la temperatura, más o menos, dependiendo de la zona en la que nos encontremos, pero una media de 6 grados centígrados por cada 1000 metros. La segunda causa del escalonamiento sería la exposición al sol. Pensemos en una montaña que está recibiendo insolación. Va a tener diferentes laderas, en una de ellas recibirá más cantidad de energía solar, la que llamaríamos solana y que normalmente se ubican en la parte sur, y otra que recibiría menos energía solar, que normalmente se ubican en la cara norte y que denominaríamos umbría. Hay especies vegetales que para poder sobrevivir necesitan más luz, más energía solar, en forma de luz y en forma de calor. Y hay otras que, sin embargo, siempre buscan menor luz, menor temperatura ligada a esa energía solar. Entonces podemos tener distintas especies vegetales en unas laderas y en otras de la misma montaña. La tercera causa de este escalonamiento vegetal sería la exposición a los vientos. Esto nos va a generar las denominadas precipitaciones orográficas, que explicadas así un poco a grosso modo, consiste en que hay una masa de aire cargada de humedad que, al ser empujada por los vientos, se encuentra en su desplazamiento con una montaña. Entonces, no puede traspasarla. El agua que contiene se condensa y precipita. Precipita en uno de los lados de la montaña. Ese lado que va a recibir más precipitaciones, normalmente en forma de lluvia, la vamos a denominar barlovento. Cuando ya ha descargado, esa masa de aire continúa con su movimiento y llega aire seco, esa masa de aire que ya ha precipitado se queda vacía de humedad, no completamente vacía, pero menos húmeda, y al otro lado de la montaña encontraríamos una masa de aire más seco. Esa masa de aire más seco normalmente está en el lado de la montaña que denominaríamos sotavento. Lo mismo que antes, hay especies que necesitan más humedad y otras especies que sobreviven cuando hay menos humedad, ¿de acuerdo? Estas tres serían las causas principales del escalonamiento de vegetación. En el siguiente párrafo lo que podemos indicar es que vamos a comentar cuáles son las especies vegetales que aparecen en esa cliserie que a nosotros nos han puesto en concreto.
Muchas veces nos van a decir a qué montaña, a qué relieve se corresponde esa cliserie. Nosotros hemos estudiado distintos tipos de paisajes vegetales y dentro de los distintos tipos de paisajes vegetales repasamos un conjunto de especies que eran más características de unas que de otras, pero también acordaros que os dije una cosa, y es que en la naturaleza, gracias al funcionamiento que tiene en sí, no hay zonas que sean verdaderamente puras, de forma que dentro de una cliserie podemos encontrar mezcla de especies de un paisaje vegetal que conviven con especies de otro paisaje vegetal. Entonces, si no nos dicen a qué zona corresponde nuestra cliserie, con las especies que nos aparezcan en la leyenda, podemos intentar ubicar la cliserie, pero no es algo que sea muy importante. Mucho más importante es haber explicado bien cuáles son las causas del escalonamiento de la vegetación y en el siguiente punto hablar de cuáles son las especies en nuestra cliserie en concreto que aparecen en cada uno de los pisos vegetales que nosotros vemos en nuestra cliserie. Como es un gráfico diferenciado en altura que tiene forma de montaña, empezaremos a comentar los pisos desde abajo hacia arriba. Con el comentario de esos pisos siempre hay que indicar lo primero, si nos aparece el nombre piso basal, piso montano, pues lo incluimos. Si no nos aparece, podemos decir en el primer piso, en el segundo, en el siguiente, en el último, y siempre relacionando cada piso con la altitud que aparece en nuestra cliserie. Por ejemplo, en esta cliserie en concreto, desde los 600 metros hasta los 1200 podemos encontrar esta especie vegetal. En el siguiente piso, que va desde los 1200 hasta los 1600, podemos encontrar esta otra especie vegetal. Para hablar de las especies vegetales nos fijamos en nuestra leyenda. Acordaros también que dentro de nuestra cliserie, dentro incluso de nuestra leyenda, podemos tener diferenciadas distintas especies si tenemos una ladera de Solana y otra de Umbría, o tenemos una ladera de Sotavento y otra de Barlovento. Cuando hagamos la explicación de cada uno de los pisos y hablemos de esas especies vegetales, habría que incluir esa diferencia también. En el siguiente párrafo, lo que tendríamos que hablar es de otra cosa importante. Si os acordáis, cuando explicábamos la cliserie, hablamos de que esas especies vegetales tendrían, desde el punto de vista antrópico o desde el punto de vista humano, un aprovechamiento diferente, y eso también tenemos que ligarlo con estas preguntas, porque muchas veces es un apartado que nos incluye aprovechamiento y usos de cada una de las especies que aparecen en la leyenda de nuestra cliserie. Por ejemplo, si nos encontramos con pinos, podemos hablar de que el pino se utiliza mucho su madera para la elaboración de muebles. Podemos hablar de que el alcornoque se utiliza para la extracción de corcho. Podemos hablar de que las zonas elevadas siempre tienen, por ejemplo, especies de prado que se utilizan para pasto para el ganado. Esos usos tenemos que saber diferenciarlos, porque es uno de los puntos que pueden incluir en nuestra pregunta de cliserie. Y el último punto, que a veces no aparece pero otras veces sí, está relacionado con el aprovechamiento humano que hace el hombre de ese bosque de nuestra cliserie. A veces está ligado con un aprovechamiento tan extremo que la actividad humana dificulta que ese bosque alcance una comunidad clímax o permite una regresión, por ejemplo, debido a un incendio. Es muy complicado que eso se refleje en una cliserie, pero si apareciese alguna especie que es matorral en las partes muy altas, cuando ya encontramos árboles de gran porte, o
directamente en la leyenda incluyen alguna especie quemada, pues podríamos hablar de que esa actividad humana ha dificultado la continuación del ecosistema y que se necesita una recuperación para volver al estado de vegetación anterior. Es complicado que aparezca esto en una cliserie, pero podría ser, ¿vale? Hacemos un repasín. Entonces, dentro del ejercicio de cliseria haríamos una introducción donde indicamos que nosotros sabemos muy bien lo que es una cliserie. Pasamos a explicar después las 3 causas principales del escalonamiento de vegetación. Después, fijándonos en las especies vegetales que aparecen en nuestra cliserie, hablamos de cada uno de los pisos diferenciando la altitud y diferenciando si hay laderas de Solana y de Umbría o de Sotavento y Barlovento, ¿vale? Si tenemos muy claro, en este apartado incluimos la posible ubicación de la montaña de nuestra cliserie, si no, tampoco es imprescindible. En el siguiente párrafo hablaríamos del aprovechamiento que hace el ser humano de esas especies y en el último, si es necesaria una recuperación del ecosistema, ¿vale? Ligado con la cliserie os he mandado también una para que podáis resolver y mandármela para que os la corrija. Creo que es un ejercicio sencillo y de verdad si nos lo ponen en un examen casi que nos están haciendo un favor. Ánimo chicos, que podéis hacerlo muy bien. Si tenéis cualquier duda, por favor, escribidme por email o al WhatsApp porque estoy muy activa, estoy muy atenta a todo lo que necesitéis. Que tengáis un buen día. Hasta luego.